El reto de este panel es hablar de sostenibilidad como una oportunidad para el agro. Entonces, la primera cosa es, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación del mundo hoy en relación a nutrición? Y la situación es que de más o menos 8 mil millones de personas que hay hoy en el mundo, hay unos 820 millones que se van a dormir todos los días con hambre. No comen ni siquiera las calorías suficientes para un mantenimiento normal. Ahora, eso coexiste con 2 mil millones de personas con sobrepeso y con 1.000 millones de personas que son obesas. Entonces, esto cambió los retos de la salud pública mundial. Y hay 2 mil millones de personas con lo que se llama hambre escondida, es decir, comen las calorías necesarias, pero no los nutrientes necesarios. Y después hay casos particulares que son realmente espantosos, como por ejemplo, unas 300.000 mujeres jóvenes mueren por año por falta de hierro. Y unos 300.000 niños quedan ciegos por año por falta de vitamina. Esa es la situación del mundo hoy en relación a nutrientes. Ese es el mundo al que tenemos que contribuir a alimentar. Ahora, la otra cosa que a mí me impresiona es, a lo largo del tiempo, cuál es el impacto que viene teniendo lo que comemos en nuestro riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los factores de hoy que más afectan la mortalidad? El factor que más afecta a la mortalidad es qué es lo que comemos. Eso afecta más que el tabaco, más que el azúcar de la sangre. La mayor parte de las muertes están relacionadas directamente a lo que comemos. Entonces hay un trabajo bueno, este trabajo es muy serio, publicado en la revista Lancet por un grupo muy bueno de gente de medicina. Y lo que yo les voy a mostrar acá es esto mismo, pero es, ya que las dietas son lo que más afecta a la mortandad, ¿cuáles son las dietas que más afectan? Y ahí tienen a su derecha qué tipo de mortandad, qué enfermedad hace que haya mortandad. Y del lado de acá, cómo se distribuye eso en países de alto o bajo ingreso. Pero está mostrando lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las dietas que generan más mortandad? Y yo le voy a dar 2 segundos para que se imaginen qué es lo que está arriba de todo. Ya pasaron 2 segundos. Y lo que hay es un grupo, primero que nada, lo fundamental es alto en sodio. Después hay una cantidad de cosas en verde que es falta de granos integrales, falta de fruta, falta de nueces, almendras, falta de fibra, falta de ácidos grasos no saturados. Y fíjense dónde está la carne. Carne roja, incluso carne procesada, fíjense dónde está. Entonces, primera cosa, y lo vamos a insistir a lo largo del panel, vivimos en un mundo en donde cada vez más gente sabe menos de cómo se producen los alimentos, donde es muy fácil generar mitos. El mito de la carne es mala y lo tomamos por hecho. El mito, la agricultura es responsable del cambio climático, es un hecho. Y hay mitos que los tenemos que enfrentar con datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la realidad? Esta es una primera realidad que para mí, a mí me ayudó muchísimo a entender cosas que están pasando. Volvamos al desafío. Lo que tenemos que hacer es producir alimentos en forma sostenible, el tema de este panel, para la población global. Ahora, ¿qué quiere decir producción sostenible? Para que algo sea sostenible tiene que ser económicamente viable, si no nadie lo va a adoptar, tiene que ser ambientalmente correcto, porque si no, no es sostenible, no se va a mantener el tiempo, tiene que ser socialmente justo, porque además de que es razonable, la alternativa es inestable, y tiene que tener un bienestar animal adecuado. Pero además, todas estas cosas tienen que ser iguales o mejores para las próximas generaciones. Acá les presento a mi nieta, primera nieta, cambié de estado civil hace 2 meses, y este cambio de estado civil, me hizo una cantidad de cosas, pero entre ellas me hizo darme cuenta que el año 2100, que para mí era una cosa abstracta, es el año cuando Olivia va a tener casi mi edad, va a ser un poco mayor que yo. De golpe el futuro
se vuelve mucho más tangible y el concepto de sostenibilidad se vuelve mucho más real. ¿Qué es lo que está pasando en la región y cuáles son algunos elementos que yo creo que son fundamentales? El primero es lo que yo le decía hace unos minutos. Cada vez más gente vive en ciudades, cada vez más gente vive lejos de cómo se producen los alimentos. Cada vez más gente no tiene ni idea cómo se producen los alimentos. Esa es la realidad. Nosotros acá estamos hablando entre nosotros, todos no es que nos conozcamos, venimos del mismo sector. Yo no les tengo que decir cómo producen vacas o trigo o soja. Pero nosotros somos el 5% de Uruguay. El 95% de la gente vive en ciudades y en pueblos. Y lamentablemente es muy común que no tengan ni idea cómo se producen los alimentos. Y eso es un problema. Es un problema porque eso genera mucha mala información, muchos mitos, como yo le decía, muchas cosas para las cuales especialmente algunos grupos de personas son muy permeables. Y de golpe se vuelven verdades. Entonces, la primera cosa, y yo espero que sea un tema de este panel, es cómo hacemos para empezar a educar gente, cómo hacemos los cuentos mejor. Yo, cuando me enteré que la presidenta de Embrapa viene del área de comunicación, otra vez los brasileños la pegaron. ¿Por qué? Porque en Brasil pasa lo mismo. En Brasil, la enorme mayoría de la gente no sabe cómo se producen alimentos. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para saber contar el cuento. Somos muy malos contando cuentos. El ser humano hace millones de años, centenares de miles de años que se sienta alrededor de un fuego a escuchar cuentos. Es fundamental saber contar cuentos. Nosotros no sabemos contar el cuento de cómo se producen alimentos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande desde la escuela hasta el Parlamento. Ojalá que sea un tema de discusión en el panel. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Cuáles son las cosas que la sociedad, la que sabe cómo se produce el alimento y la que no, cuáles son las cosas que están importando hoy en relación a la sostenibilidad? Una que es evidente es el cambio climático. Y el factor de cambio climático son las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, como nos enfrentamos a estas cosas, nos enfrentamos que vamos a un supermercado en Inglaterra o en Francia y vas a comprar un envase de leche y tiene el numerito ese ahí de 800 o el paquete de carne, a cuántos kilómetros equivale manejar. O sea, la huella de carbono. ¿Cuántos kilos de carbono equivalente, CO2 equivalente, se produjeron para generar ese producto? ¿Por qué es importante la huella de carbono? Es importante porque está directamente relacionada al cambio climático. Cuanto más emisiones, más calentamiento global. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que esto se convierta en barreras no arancelarias. Que mañana no me compren este pedazo de carne porque tu huella de carbono es demasiado alta. Entonces, ese es el peligro, pero por otro lado, es la oportunidad. Si tenemos sistemas de producción que pueden mostrar que la huella de carbono es baja o cero, ese es un ejemplo de sostenibilidad como oportunidad. Entonces, de vuelta, cuando uno piensa en sostenibilidad, piensa en el futuro, ¿en qué piensa? Cambio climático, piensa emisiones de gases con efecto invernadero. ¿De dónde vienen los gases con efecto invernadero? ¿Cuáles son los gases, las actividades más responsables para generar el cambio climático? Y eso está bien medido, toda la comunidad científica está totalmente de acuerdo de dónde viene, y viene de acá. Una cosa sumamente compleja, pero que si la simplificamos es esto. Casi el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la quema de combustibles fósiles. Lo voy a repetir. 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de las emisiones de la quema de combustibles fósiles. Entonces, si es verdad que nos importa el cambio climático, primer mensaje fuerte, no nos distraigamos. 75% de las emisiones, lo voy a decir 10 veces, vienen del combustible fósil. Fíjense en relación a ese número, dónde está
la agropecuaria, que incluye todo, arroz, todos los cultivos, toda la ganadería del mundo. Para darles una idea de la dimensión relativa de las emisiones de los combustibles fósiles contra otras cosas, dentro de ese balance hay una entradita que dice pérdidas fugitivas, pérdidas de metano por fugas. ¿Qué son esas pérdidas? Son, por ejemplo, cuando abro una mina de carbón tengo que ventilar para seguridad de los operarios y lo que ventilo es metano. Cuando voy desde el yacimiento de gas natural hasta mi casa o hasta una industria, todas esas cañerías tienen pérdidas, no son perfectamente eficientes. Cuando abro un pozo de petróleo que saltan unos chijetes, lo hemos visto, ese chijete es metano. Y cuando sigue operando, se sigue perdiendo metano. Bueno, la suma de esas ineficiencias, esto no es quemar metano para producir energía, estas son pérdidas por ineficiencias. La suma de las ineficiencias de los combustibles fósiles son más altas que las emisiones de todas las vacas de todo el mundo. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿De verdad nos importa el cambio climático? ¿De verdad nos importan las emisiones, gases de efecto invernadero? No nos distraigamos. Hay mucho para hacer en todos los sectores, hay mucho para hacer en la ganadería, en la agricultura, en el manejo de residuos, pero no nos distraigamos. La primera cosa, la más grande, es la quema de combustibles fósiles. La otra cosa es que a pesar de que la sensación que uno tiene cuando ve los noticieros todos los días, el mundo está cada vez mejor. El mundo hoy, comparado al mundo de hace 150 años, es infinitamente mejor. La esperanza de vida, la educación, la participación de mujeres, la mano de obra infantil, todos esos indicadores están mucho mejores que hace décadas. ¿Está bien? No, hay mucho para mejorar, pero está mucho mejor de lo que era. Y una de las cosas que cambió mucho es el ingreso per cápita. Fíjense lo que pasó en los últimos 50 o 60 años. Países como China, países del sureste asiático, han aumentado el ingreso per cápita de una manera impresionante. Los países del África subsahariana vienen más lento. Van a llegar, pero viene más lento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando cambia el ingreso de un hogar, cuando cambia el ingreso de un país, cambian los hábitos de consumo. Imagínense a nivel familiar, si yo tengo una familia que no tengo para darle de comer, es casi una obsesión que lo único que voy a pensar es darle de comer a mi familia. Y eso pasa a nivel de país también. Ahora, cuando empieza a mejorar el ingreso, cuando empieza a mejorar el nivel educativo, empiezan a cambiar. La primera cosa que cambia es la dieta. Fíjense ahí abajo muestra la relación que hay entre consumo de carnes y el ingreso per cápita para los países del mundo. Es evidente que la primera cosa que pasa, aumenta el ingreso, aumenta el consumo de carnes. Carne, de pollo, porcina y bovina. Cuando sigue aumentando el ingreso y sigue aumentando la educación, ahí se empieza a prestar más atención a otras cosas que antes no se prestaba. La inocuidad, hay restos de pesticidas, se usaban hormonas, se usaban antibióticos. Y seguimos en ese proceso y empiezan a aparecer consumidores que le empiezan a prestar atención y a darle valor a dimensiones que antes no se le daba. Al valor de la dimensión ambiental, del bienestar animal, del origen. Y entonces eso termina en ¿qué? Termina en nichos de mercados que están dispuestos a pagar un poco más por productos con esas características, o que están dispuestos a cerrarse a los productos a que no cumplan esas características. Entonces, de vuelta, producción sostenible de alimentos como oportunidad. Ahora, una cosa que yo creo que es importante es, si ustedes hacen un repaso de todo lo que han escuchado en los últimos tiempos, cambio climático, sostenibilidad, ¿en qué piensan? Carbono. Es lo único que se habla, carbono. Bueno, yo creo que es importante que Uruguay, con la bendición que tiene, la región, con la bendición que tiene de recursos naturales, que empecemos a pensar más allá del carbono. El carbono sí, pero además otras cosas igual de importantes. Por ejemplo, calidad y cantidad de agua.
no huella del agua. El concepto de huella del agua, si quieren lo hablamos en el panel, no huella del agua, cantidad y calidad de agua. Erosión de los suelos, conservación de los suelos, pérdida de la biodiversidad. O sea, empecemos a pensar, a no ser miopes en carbono, la única cosa que miramos es el carbono, empecemos a mirar otras cosas. Esto es lo que está pasando, yo les decía, hoy. ¿Qué es lo que va a pasar pasado mañana? Y acá veo a Ana, LSQA, primer día. ¿Cuál fue el mensaje que dio Ana el primer día? En esta situación presente, geopolítica, ¿quién se le va a ocurrir que a alguien le va a importar el carbono o que le va a importar la huella del agua o que le va a importar si el empaque es reciclado? Hoy, en la situación geopolítica hoy parece indicar que esto no importa para nada. Es coyuntural. El mensaje de Ana fue, esto es coyuntural. Esto pasa ahora. Dentro de nada, vamos a estar hablando de vuelta de todas estas cosas. Esto es imparable. Entonces, dos cosas. No podemos quedarnos con la miopía del carbono. Tenemos que empezar a mirar todo esto cuando miremos sostenibilidad. Y esto es lo que nos va a dar el valor agregado ambiental. Y es de vuelta, conectamos el tema del panel. Sostenibilidad como oportunidad. Ahora, ¿cómo estamos en la región? La primera cosa que nos pasa es que para poder defender algo, tenemos que tener buenos datos, buena ciencia. ¿Tenemos algo? ¿Tenemos indicadores en la región? En Uruguay tenemos. En Uruguay hay un trabajo, hay muchos trabajos, pero uno de ellos, a mí me gusta mucho, es uno que está dirigiendo un investigador que se llama Paruelo, de INEA, y que está mirando indicadores de distintas dimensiones de la sostenibilidad, de suelos, de agua, de atmósfera. Ahora, ya saben, hay una cantidad impresionante de posibles indicadores. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos que usar? ¿Cuáles son los más razonables, que cumplan con robustez científica y practicidad? O sea, que sea medible. Bueno, hay un grupo de indicadores que se llaman sinópticos, que tienen la ventaja de tener el respaldo de muchas publicaciones científicas realizadas por pares y que pueden medir el impacto que tiene nuestro sistema de producción sobre la biodiversidad, sobre el hábitat natural, sobre los suelos, sobre el agua. Y son indicadores que se basan mucho en sensoramiento remoto, en imágenes satelitales. Lo bueno es que, como yo le decía, esto ya está publicado, ya está validado por la comunidad científica, pero lo que estuvo inteligente Uruguay fue, además, bajarlo a tierra con grupos, incluyendo CREA. ¿Cómo se miden estas cosas? ¿Qué quiere decir a nivel de campo estas cosas? Y le daré un ejemplo, una encuesta que se hizo en Uruguay de 1000 establecimientos. Entonces lo que ven ahí es uno de los indicadores, qué proporción se mantiene del hábitat natural, crece para allá, y qué cantidad de servicios ecosistémicos, buena agua, más carbono, etcétera, ofrecen. Y lo que se espera es que cuanto más se mantenga, mejor se mantenga el hábitat natural, más servicios ecosistémicos se generan. Y es lo que muestra la tendencia. Pero lo más interesante, fíjense que hay casos en los cuales prácticamente no queda hábitat natural y se están ofreciendo servicios en una cantidad importantísima. Y lo opuesto. Hay ejemplos de casos donde el hábitat natural se mantiene casi intacto y sin embargo la capacidad de ofrecer servicios es baja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estas cosas hay que medirlas bien. Y creo que de vuelta es un tema interesante para pensarlo con los CREA de la región. Este tipo de trabajo pues, es una cosa interesante para hacerlo a nivel de región. Una de las cosas que se están dando cuenta en todo el mundo es que los sistemas de producción de alimentos más sanos, en muchos casos, son los que imitan lo que hacía la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se están dando cuenta que para recuperar las pasturas naturales, tienen que volver a traer los rumiantes que tenían originalmente. En Uruguay, en las pampas de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, es lo mismo. Hace 8 millones de años que estas pasturas naturales tienen rumiantes pastoreando. Si uno saca al animal, se degrada la pastura. Ahora, este es el cuento que tenemos que contar a la gente que está en la ciudad. Uruguay está produciendo carne
en un ecosistema que es tan valioso como la Amazonia y lo está haciendo manteniéndolo. Uruguay tiene una Amazonia que se llama campo natural. No solo la estamos protegiendo, estamos produciendo comida manteniendo ese ecosistema natural. Y entonces, para terminar, para darles un ejemplo de cómo se usan estos indicadores. Hoy se pueden usar ya en forma relativa. Indicadores de, por ejemplo, balance de carbono, de agua, etc. Entonces, si uno lo usa a escala de predio, uno puede compararse, que la rayita roja es cómo estoy yo como productor en relación a mi zona. Hago un círculo alrededor de, no sé, 10, 30, 50 kilómetros. ¿Cómo está mi comportamiento de agua, de suelo, de carbono en relación a mis vecinos? Estoy bien en algunos, estoy mal en otros. Ahora, lo que importa como país es diferenciarnos. Y ahí ya es más que el valor absoluto, pero ya un valor, perdón, que el valor relativo, pero ya un valor absoluto. Y ese valor absoluto, en Uruguay tenemos la bendición de que tenemos un buen catastro, que tenemos 100% trazabilidad, único país en el mundo con trazabilidad individual, y con estos indicadores que son mejorables, pero que ya tenemos, uno puede producir eso que está ahí abajo, es una carne, un paquete de carne, ya tenemos el carbono neutro. Ahora tenemos la posibilidad de agregarle todas las demás dimensiones de carne sostenible, que considera biodiversidad, agua, carbono. Entonces, comentarios finales. Primero, el tipo de dieta es el principal driver de la mortandad a nivel global. ¿Qué es lo que comemos? Es lo que determina el riesgo de la mortandad. Y yo le mostré cuáles son las dietas más riesgosas, digamos. Es importante empezar a contar el cuento, eso que yo les digo, tener buena comunicación con el 95% de la gente del mundo, que son gente de ciudades. Tenemos que aprender. Es fundamental eso. Las cosas en un país se hacen si el sistema político las apoya. Para que el sistema político las apoya, tiene que haber gente que los vote. Para que la gente los vote, tiene que entender qué está votando. Bueno, una cosa que tiene que entender el poblador urbano es cómo se produce el alimento. Y es lo que les digo, precisamos un cambio cultural, precisamos hacer un esfuerzo enorme, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber contar el cuento. Si lo que nos importa es el cambio climático, no nos olvidemos que el 75% de las emisiones vienen de la quema de combustibles fósiles. Entonces, no nos distraigamos. La huella del carbono ha sido espectacular, Uruguay tiene ya datos exitosos. Ahora tenemos que ir más, ahora tenemos que ir por más. Ahora tenemos que tener una huella ambiental de sostenibilidad, tenemos que tener un valor agregado ambiental que vaya más allá del carbono. Ya hay indicadores robustos, con buena base científica, tienen que ser prácticos y precisamos trabajar con gente como los grupos CREA, con gente como APRESID, con gente, asociaciones de productores, para demostrar que esa ciencia es práctica y aplicable. Y lo que tenemos que hacer es esto, es medir, es certificar y diferenciarnos. Y esa es la oportunidad de esta región como productor sostenible de alimentos. Muchas gracias.